La tercera posibilidad es que bueno, el pistón se haya llegado ya al punto en el que ya no puede avanzar más, que aquí hay un tope y no nos deja avanzar más. Entonces lo que va a pasar es que la presión se va a empezar a acumular aquí adentro. Al acumularse, bueno, ocurrirán cosas como la siguiente. Ocurrirá que conforme aumentas la temperatura, la presión se empieza a almacenar, o sea, empieza a aumentar cada vez más. Todo esto bajo el supuesto de que, bueno, ya lo dije, el volumen va a quedarse ya fijo. Ya no se puede aumentar más el tamaño de esta cámara, se le llama. Bueno, voy a poner las flechitas, ¿no? Para indicar que si el volumen aumenta, pues provoca que perdón, en realidad si el volumen disminuye, porque estoy metiendo más el pistón en el cilindro, esto provoca que la presión aumente. Bueno, si me olvido de el pistón, si lo suelto y ahora pongo esto a calentarse, su temperatura va a aumentar. Eso va a provocar que el volumen solito empiece a aumentar porque el gas va a intentar expandirse. Si ya no puede expandirse más, pero la temperatura sigue aumentando, eso va a provocar entonces que la presión aumente. Bien, entonces ahí están, esas son las tres leyes de los gases, que bueno, respectivamente se conocen como la ley de Boyle, esta es la ley de Charles y esta es la ley de Gay-Lussac. Ok, entonces estas fueron las leyes de los gases. Resulta que estas leyes pueden resumirse en una sola, conocida como la ley general de los gases. La ley general de los gases, si se las llegan a preguntar, es presión por volumen igual a la masa de gas que está encerrada en el pistón por una propiedad de ese gas conocida como su constante de gas por la temperatura absoluta del gas. Temperatura absoluta significa que está medida en Kelvin. ¿Ok? Es muy importante que cuando trabajen con gases la temperatura se mida en Kelvin. Entonces, esta ley general de los gases es básicamente un resumen de estas tres leyes que habían descubierto anteriormente Boyle, Charles y Gay-Lussac. Bueno, en algún punto del siglo XIX se llega a la conclusión de que, ¿saben qué? Quizá los gases están hechos de pelotitas, ¿sí? De partículas. No mucha gente al inicio era fan de esta idea, pero en algún momento se volvió una idea inevitable. Sobre todo cuando terminemos de descubrir que, bueno, los átomos existen y así. Entonces, cada una de estas pelotitas tiene masa y tiene velocidad. Si tienes masa y velocidad, pues te pueden calcular masa por velocidad al cuadrado sobre 2, es decir, energía cinética. Así que a partir de ese momento el calor pasa a ser entendido como la suma de las energías cinéticas de todas las pelotitas que forman el gas. Y bueno, cosas como la presión y la temperatura van a estar relacionadas con alguna propiedad que le puedes medir a estas partículas. En particular, el que tan frecuentemente te chocas contra las paredes, se entiende hoy en día que está relacionado con la presión. ¿Ok? Entonces la presión del gas en un contenedor cerrado como ese, hoy en día se entiende que está relacionado con la frecuencia de impactos con la pared. Bien, aparte de la presión tenemos que la temperatura
ahora se puede entender como algo que está relacionado con la rapidez promedio de las partículas. Entonces la temperatura está relacionado con eso, la rapidez promedio de las partículas. ¿Ok? Bueno, entonces esta idea de que los gases están hechos de pelotitas que se mueven se conoce como la teoría cinética o modelo cinético de los gases. Y bueno, uno de sus fuertes promotores fue un tal Boltzmann. Que bueno, entre otras cosas, lo que hizo fue hacer algunas expresiones que le permitieron calcular, haz de cuenta, la energía cinética promedio que tienen estas partículas que forman parte del gas. Eso es algo que han estado preguntando en los exámenes de los últimos 2-3 años. Entonces les voy a pasar el dato. La energía cinética promedio la energía cinética promedio de las partículas que forman parte de un gas son 3 medios de una K conocida como constante de Boltzmann por la temperatura absoluta del gas. ¿Ok? Entonces acuérdense de esa fórmula. Ha aparecido en los últimos 2-3 años. Bueno, si no hay dudas acerca de esto, pasemos al siguiente tema. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Ok, entonces voy a quitar el pizarrón. Vamos a irnos a una presentación que ya tengo por aquí lista. Nada más en un momento. Ok, vamos a hablar de ondas. ¿Qué entienden ustedes por una onda? Onda en general. ¿Sí? Pues la variación de... No es que no es una variación, creo yo. Ah, de hecho sí lo es. Es una variación periódica en la De las forma moléculas, ¿no? en la forma de un material. Así que una forma, digamos, un poco más rápida de definirla es como una deformación periódica que se propaga a través de un material elástico. ¿Estamos? Ahora, la periodicidad, ¿sí? De esta deformación, el que tantas veces ocurre esta deformación en un intervalo de tiempo, es lo que llamamos una frecuencia, justamente. Entonces, la primera cosa que veremos acerca de las ondas es esto de frecuencia. Indica cuántas veces se repite algo en una unidad de tiempo. ¿Ok? En este caso, lo que se repite son los ciclos de la onda. Esto es el ciclo de una onda. ¿Ok? Noten que está hecho de montañita para arriba y de montañita para abajo. ¿Ok? No es nada más la montañita para arriba, no es la montañita para abajo, es las dos juntas. ¿Ok? Vale. Ahora, en un segundo van a ocurrir cierta cantidad de ciclos. Mientras más ciclos ocurran, mayor es la frecuencia. Entonces la fórmula para frecuencia es esta. Frecuencia es igual a ciclos sobre el tiempo que duran. Y la unidad para medir los ciclos se llama Hertz. Un Hertz es básicamente una repetición en un segundo. 2 Hertz serían pues 2 repeticiones, o sea, 2 ciclos en un segundo. 60 Hz serían 60 ciclos en un segundo y así, ¿vale? Ahora, al tiempo que dura un solo ciclo, al tiempo que dura un solo ciclo se le conoce como periodo. Y el periodo se representa con una letra T mayúscula.
por esa razón, porque es el tiempo que dura un ciclo. Entonces eso nos permite a nosotros decir que, bueno, la frecuencia y el periodo son recíprocos, es decir, la frecuencia va a ser lo mismo que si agarran un 1 y lo dividen entre el periodo. ¿Estamos? Entonces, frecuencia es cantidad de ciclos sobre el tiempo que duran, o también es 1 sobre el periodo. Muy bien, con esto apuntado, vámonos a siguiente punto. A ver, en la siguiente diapositiva. Bien, entonces tenemos nosotros aquí una onda, ¿verdad? Sube, baja, sube, baja. En total aquí vemos 4 ciclos. Ahora, las montañitas para arriba no se van a llamar montañitas para arriba, se van a llamar crestas. Las montañitas para abajo se van a llamar valles. Y en particular, el lugar en donde se cruza esta se le llama línea de equilibrio. El lugar en donde la onda y la línea de equilibrio se cruzan se le llama nodo. Ahora, además de querer saber cuánto dura un ciclo, yo también puedo estar interesado en saber qué tan largo es. Bueno, en la práctica es un poco difícil medir un ciclo de nodo a nodo. Entonces, en vez de medir los ciclos en el mundo real de nodo a nodo, lo que solemos hacer es más bien medirlos de cresta a cresta. Esta longitud horizontal que tengo en una onda se conoce como longitud de onda y la vamos a representar con una letra L en este caso, aunque también se ocupa bastante el lambda. ¿Ok? Entonces ya sea con L o con lambda. Ahora ya dije yo también que el tiempo que dura un ciclo se conoce como periodo y ese se representaba con la letra T, ¿verdad? T mayúscula. Otra cosa que nos va a interesar de cada ciclo es qué tan amplio es, ¿sí? O sea, la distancia que va de la línea de equilibrio a uno de los picos, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Aguas, la amplitud no es de pico a pico, no, eso no es. La amplitud es cuánto hay desde la línea de equilibrio hasta uno de los picos. Muy bien, entonces aquí tenemos unas fórmulas para calcular la velocidad a la que se propaga la onda. ¿Sí? Las ondas se propagan con velocidad fija. Las ondas no pueden acelerar, tampoco pueden frenar. Las ondas nacen con cierta velocidad, se van a morir con esa velocidad. La única forma de que cambien de velocidad es si cambian de medio. ¿Cómo? Sí, verás. Es que la velocidad de una onda está definida por el medio en el que esté viajando. Por ejemplo, el sonido. El sonido viaja a una velocidad distinta en el aire, que en el agua, que en el acero, que en los tabiques de la pared, por decir algo. ¿Ok? Bueno, entonces, independientemente del material en el que estés, la velocidad se va a poder calcular con alguna de esas dos variantes de la misma fórmula. Velocidad es igual a longitud de onda sobre periodo, o, lo que es lo mismo, longitud de onda por frecuencia. Acuérdense que dividir entre periodo era lo mismo que frecuencia, lo vimos en la diapositiva pasada, así que bueno, por eso es válida esta fórmula. Bien, ¿alguna duda? No, profe. Perfecto, entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora, las ondas. Las ondas se pueden clasificar de esta manera. Pueden ser transversales, si ustedes tienen que la deformación y la propagación son perpendiculares una respecto a la otra. En este caso, mira, la propagación es hacia acá, pero la deformación que le estamos metiendo a este resorte, pues más bien es de arriba abajo, ¿no? Entonces la deformación y la propagación son perpendiculares, están en 90 grados una de la otra. Ahora, ¿qué tal que el resortito más bien lo moviera para adelante, para atrás, para adelante, para atrás? Bien, aquí la propagación y la deformación serían
paralelas una a la otra, ¿ok? Esto se mueve para adelante y la deformación es adelante, atrás, o sea, hay regiones en donde se comprime y hay regiones en donde se expande el resorte. Bien, ejemplos clásicos de ondas transversales, pues tenemos a las ondas electromagnéticas, por ejemplo, o a las ondas de superficie. ¿Qué son las ondas de superficie? Bueno, cuando echas una roca en un estanque y salen los circulitos, ándale, esas son las ondas de superficie. ¿Qué son las ondas electromagnéticas? Bueno, son básicamente las ondas de radio, las microondas, las de Wi-Fi, las de Bluetooth. De hecho, la luz, ¿qué creen? La luz también son ondas electromagnéticas. ¿Estamos? Ahora, las ondas longitudinales, el ejemplo clásico son las ondas de sonido. ¿Han visto que las bocinas se mueven para adelante y para atrás? Bueno, pues le meten este tipo de deformación al aire. Así que el sonido es onda longitudinal. Otra clasificación, que ahorita está quedando yo creo un poco ya arcaica, es esta. Las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Verán, las ondas mecánicas, las ondas en general, necesitan de un medio material por el cual transmitirse. O sea, en el espacio exterior, donde todo está vacío porque no hay aire, pues ahí tampoco hay sonido. Sí, el espacio es de hecho un lugar bastante silencioso, porque no hay un medio elástico, sí, no hay materiales por los cuales se transmitan. La única excepción a esta regla parecen ser las ondas electromagnéticas, es decir, la luz. Estas no requieren un medio, así que pues estas sí van a poder viajar por el espacio vacío. Bueno, entonces me parece eso es todo lo que hay que saber de ondas. ¿Alguna duda alguien? No, profe. Bien. Siendo esta la situación, vayamos al siguiente tema. Ok, bueno. ¿Qué saben ustedes de la electricidad? ¿Saben de dónde viene el nombre electricidad? Aparentemente viene No, de... aparentemente viene de... Ay, no, vamos a borrar esto. El nombre en griego para una roca llamada ámbar. Ya saben, el ámbar es este fósil de resina de árbol, ¿no? Que a veces tiene bichitos que se quedaron atrapados adentro hace millones de años. Bueno, resulta que si el ámbar lo frotas contra tu ropa, va a adquirir la increíble capacidad de que se le queden pegados un montón de cosas inútiles, que cabellitos, que pelucitas, etcétera, etcétera. Entonces la electricidad originalmente es eso. Es esto que ocurre cuando tú tienes dos esferas. Una la frotaste con, digamos, un trozo de tela, o cabellos, o algo así. Y entonces adquiere la habilidad de interactuar con otros objetos incluso a la distancia. En los últimos años, bueno, últimos siglos mejor dicho, la hemos estudiado intensivamente y nos hemos dado cuenta de que para empezar, la electricidad viene en dos sabores que llamamos cargas, las cargas positivas y las cargas negativas. Estas cargas aparentemente interactúan a través de un objeto invisible que cubre todo el universo, al cual llamamos campo eléctrico. El campo eléctrico le permite a las cargas comunicarse entre ellas, de modo que así saben si están frente a una carga de signo igual o de signo contrario. Y eso es importante, porque cargas iguales se repelen, mientras que cargas contrarias se atraen. Cargas iguales se repelen, cargas contrarias se atraen. ¿Todo bien hasta ahí? Ok. Aparte de la electricidad, existe algo llamado magnetismo. En principio son cosas distintas. Hoy en día sabemos que están relacionadas, pero originalmente eran cosas distintas, ¿vale? Si los campos eléctricos y los magnéticos normalmente no interactúan. Con normalmente me refiero a que cuando los cuerpos están quietos.
Si estos cuerpos empiezan a moverse, sin embargo, ahí sí van a empezar a interactuar. Entonces acuérdense, para que electricidad y magnetismo interactúen, tiene que haber movimiento. Tienen que acercarse y alejarse, cosas así. Bien, los magnetos, en este caso un imán, resulta que siempre vienen con dos polos, siempre. De uno de esos polos sale el campo magnético y por el otro lado, pues, regresa, ¿no? Se cierra el circuito. Los magnetos, si tú los partieras a la mitad, pues, ¿qué crees? No te quedarías con un polo en una mano y el otro polo en la otra mano. No, 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 no. Si tú hicieras eso, en automático aquí aparecería un nuevo polo sur y un nuevo polo norte. Así que ahora tendrías dos imanes iguales. Como es imposible separar un polo del otro, a esto se le llama comúnmente un dipolo magnético, para indicar que tiene dos polos. Entonces acá tenías las cargas, y en magnetismo vas a tener los dipolos. Bien, los magnetos siguen el mismo principio de interacción. Polos iguales se van a repeler y polos contrarios se van a atraer. Bueno, enfoquémonos de momento en las cargas eléctricas, que en este momento van a estar quietas. Sí, vamos a hablar de electricidad estática o de electrostática. En electrostática tenemos que si tú tienes dos cargas, generalmente representadas con una letra Q, este es Q1 y este es Q2, separadas por una distancia, digamos, D. Pues estas van a sentir una fuerza que bien puede ser de atracción o de repulsión. ¿Qué tan fuerte es esa fuerza? Valga la redundancia, ¿no? ¿Qué tan intensa es esta fuerza? Se va a encontrar con una ley llamada la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es muy parecida a la ley de gravitación universal. De hecho, algebraicamente es exactamente la misma. Tiene las mismas propiedades. La fuerza va a ser igual a una constante, en este caso llamada constante de Coulomb, que multiplica a una fracción, a una división. La división arriba tiene la multiplicación de las dos cargas, con todo y su signo, ¿eh? Y abajo vas a tener el cuadrado de la distancia. Ahí está. Entonces fuerza es igual a constante de Coulomb por el producto de las cargas dividido entre el cuadrado de la distancia de separación. Eso significa que la electricidad estática se comporta igual que la gravedad en muchos sentidos. Mientras más cerca las cargas, más intensa es la interacción. Mientras más lejos las cargas, más débil es la interacción. Bueno, pues nada más establecer qué es qué, ¿no? Bueno, primero la K, la constante de Coulomb. La constante de Coulomb básicamente nos dice qué tan bueno es el universo transmitiendo electricidad. Resulta que es bastante bueno, así que la K en unidades del sistema internacional vale aproximadamente 9 por 10 a la 9. ¿Qué unidades tiene en el sistema internacional? No se preocupen mucho por eso. Son básicamente unidades necesarias para convertir en unidades de fuerza, las unidades de carga y las unidades de distancia. Las unidades de distancia, bueno, son metros. Y las unidades de la carga eléctrica se llaman, adivinen, coulombs. Se representan con una C mayúscula. Entonces 9 por 10 a la 9. Ahora las Q.
Tanto Q1 como Q2 son las cargas. Se los acabo de decir. Se miden unas unidades representadas con una C llamadas coulombs. Y la D es la distancia de separación. Por favor, en esta fórmula, encárguense que esté medida siempre en metros. Si no está medida en metros, entonces el 9 por 10 a la 9 no va a funcionar. Y desde luego, la fuerza va a salir en newtons. Entonces, newton, metro y coulomb. Usen forzosamente esas unidades para que el 9 por 10 a la 9 sea válido. Oye, entonces esta fórmula solo sirve cuando las cargas eléctricas están estáticas, o sea, quietas. Sí. Cuando empiezan a moverse, las cosas se ponen considerablemente más locas. Entonces, de momento, vamos a enfocarnos solamente en movimiento cuando hay circuitos eléctricos de por medio, ¿vale? Aquí. Entonces, aquí tengo un circuito eléctrico clásico. Los circuitos eléctricos clásicos van a tener, bueno, tres propiedades interesantes. Pero para entenderlo correctamente, primero tenemos que decir, pues, qué onda, ¿no? Con cada simbolito que aparece aquí. Bien, comenzando con esto. Esto es una representación esquemática de un circuito sencillo. Verás, esta línea larga con la línea corta representa una pila. Si aparecen varias de estas juntas, es una batería. Bueno, tienes esta pila que emite corriente eléctrica a través de los cables y llegas a un aparato. Los aparatos tienen esta propiedad llamada resistencia eléctrica que se mide en unas unidades llamadas ohms. Ahorita hablamos más de ellas. El caso es que la resistencia eléctrica se representa con esta línea en zigzag. ¿Ok? Para que el aparato funcione es necesario que haya un camino directo al otro lado de la pila. ¿Ok? Esto siempre tiene que estar cerrado. Si se corta en algún lado, la electricidad ya no puede volver a la pila, así que ya no puede pasar, así que el aparato se apaga. Bueno, estas propiedades reciben los siguientes nombres. La B representa algo llamado diferencia de potencial. Potencial, no potencia. Mide en una unidad llamada volt. Por lo mismo, a veces también se le llama voltaje. Y bueno, se lo representa con la letra V mayúscula, ¿no? Además de llamarla voltaje, también se le ha llamado tensión o incluso fuerza electromotriz, que por sus iniciales es FEM, ¿ok? Entonces, diferencia de potencial, voltaje, tensión, fuerza electromotriz son lo mismo. Ahora, la I. La I va a representar algo que llamamos intensidad de corriente eléctrica. Eso es básicamente cuántas cargas eléctricas estás moviendo a través de los cables. O sea, cuántos electroncitos estás moviendo a través de los cables. Se representa con una letra I y se mide en unas unidades llamadas amperes. Por eso hay quienes la llegan a llamar amperaje. Por último, la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, pues es que tanto se opone un aparato a que la electricidad fluya a través de él. Se miden estas unidades que llamaremos ohms. De un momento en lo que recuerdo su código. Ahí está. Se representa con esa letra griega llamada omega, omega mayúscula. Entonces los ohms se representan con omega, los amperes con A y los volts con B. Bueno, pues esto está muy bien, pero ¿cómo relaciono estas nuevas magnitudes físicas? Sencillo, con estas reglas.
La ley de Ohm, para aprendértela, es Victoria igual a reina de Inglaterra. ¿Estamos? Estamos. Dice que diferencia de potencial es igual a resistencia por intensidad de corriente. Luego, otra ley que conviene saberse es la ley de Joule. Joule establece que si quieres calcular la potencia que consume un aparato eléctrico, acuérdense que potencia es qué tan rápido consumes la energía, ¿no? Cuántos joules consumes en un segundo. Entonces la potencia la vas a poder calcular en el caso de un aparato eléctrico simplemente multiplicando la diferencia de potencial con la intensidad de corriente. ¿Ok? Entonces yo les digo Victoria igual a Reina de Inglaterra y VIP. Acuérdense de las dos y podrán resolver circuitos eléctricos. ¿Alguna pregunta? No, profe. Vale. Entonces borramos esto o bueno, antes de borrar, una pregunta. A ver, agarren un aparato como su celular, ábranlo y véanlo al microscopio, y se darán cuenta de que está hecho literalmente de millones de resistencias. ¿Cómo rayos le hacen los ingenieros para diseñar celulares si la ley de Ohm solo tiene una resistencia? Y los aparatos están literalmente hechos de millones de resistencias. Bueno, necesitas unas fórmulas auxiliares. Necesitas estas fórmulas auxiliares. Verás, dependiendo de cómo conectes las resistencias, estas las podrás reducir a una sola resistencia total mediante alguno de los dos métodos que vemos aquí. Si tienes resistencias en serie, es decir, resistencias en las que pasas por una de ellas y inmediatamente llegas a otra, e inmediatamente al salir de esa llegas a la siguiente y así. Bueno, pues eso se considera que es un circuito en serie y por tanto se puede simplificar ocupando esta fórmula. Solo tienes que sumar las resistencias para encontrar la resistencia equivalente. Ahora, ¿qué pasa si más bien es un circuito en paralelo? Eso significa que la electricidad llega a un lugar, a un nodo, a partir del cual, mira, se va a separar, se va a bifurcar en varios caminos. En cada camino va a atravesar un aparato y al final los caminos se van a volver a unir en uno solo. En casos como ese, vas a ocupar más bien esta. Entonces la resistencia total va a ser 1 sobre, bueno, la suma de 1 entre cada uno de los valores de las resistencias conectadas en paralelo. ¿De acuerdo? Un tip rápido. Si llegan a ver un circuito conectado en paralelo, en general la resistencia total es más pequeña que la más pequeña de las resistencias conectadas. ¿Cómo? Sí, mira, si te llegan a decir que una de estas vale 2, que otra vale 3 y que otra vale 7, la más pequeña de esas resistencias es la que vale 2, ¿verdad? Eso significa que en tu hoja de respuestas tienes que buscar una que valga menos que 2, ¿sí? Algo que esté por abajo del 2, eso va a ser el resultado de la resistencia total en un circuito paralelo. ¿Preguntas con eso último? ¿Podrá repetirlo, profe? No lo entendí bien. Sí. En tu hoja de respuestas te van a dar varias resistencias totales, ¿ok? Aquí ya te dieron en el ejercicio que una de estas resistencias vale 2, que otra vale 3 y que otra vale 7. Tienes que usar esta fórmula para encontrar la resistencia total. Muy bien. Alguien con algo de experiencia habrá notado, ¿sí? Después de conectar este tipo de aparatos y medirlos y todo eso, se da cuenta de que la resistencia total en un circuito paralelo es más baja que la más baja de las resistencias conectadas. Aquí, ¿cuál es la más baja de las resistencias que conecté? Es el 2. Exacto. Entonces la respuesta tiene que ser un número más pequeño que 2. Por ejemplo, 0.8. ¿Ya? Ah, ok, ya lo entendí. Bien. Con un poco de suerte, solo hay una respuesta que será más baja que 2 y listo. Habrán terminado el ejercicio sin necesidad de hacer ni una sola operación. Bien, pues dejamos esto.
Ok, entonces rápidamente, ¿cómo es que se relaciona un campo eléctrico con campo magnético? Muy fácil. Un cuate de apellido Oersted, en algún momento del siglo XIX, descubrió que si tienes un cable eléctrico por el cual está pasando corriente eléctrica, las brújulas dejaban de apuntar hacia el norte y más bien se alineaban con un círculo que da vueltas alrededor del alambre. ¿Eso qué significa? Que cuando tienes corriente eléctrica moviéndose a través del alambre, aparece un campo magnético dando vueltas alrededor de él. Es lo que pueden ver aquí, ¿no? La I representa la corriente eléctrica y la B representa el campo magnético. ¿Ok? Si no hay preguntas con eso, vamos a otra diapositiva. Ándenle. Si ustedes enrollaran un alambre, de modo que se forma una bobina, que es esta estructura como forma de resortito, al pasar la electricidad, se aparece un campo magnético, un dipolo magnético. O sea, se vuelve un imán que puedes prender y apagar o cambiarle su intensidad. Este aparatito lo llamamos un electroimán. ¿Ok? Bueno, donde más el electromagnetismo es relevante, pues en casos como, ándale, este. Imagínate que tienes una varilla metálica en la cual estás metiendo electricidad. ¿Sí? Electricidad aquí. Primero la introduces y luego la extraes. Entonces va para adentro, para afuera, para adentro, para afuera. Conforme la electricidad sube, baja, el campo eléctrico empieza a transmitirse a través del espacio. ¿Pero qué crees? Que cada vez que la electricidad entra en la varilla, aparece un campo magnético que gira primero en una dirección y luego en la otra. Así que imagínense que aquí el campo magnético que aparece en color azul, más bien como que sale y entra de su pantalla, ¿ok? Esta cosa, si la vieras de frente, sería como una cruz. El campo eléctrico sube y baja, el campo magnético entra y sale de la pantalla. Como las ondas eléctricas y las ondas magnéticas resulta que siempre van a estar juntas, por esta situación que ya mencioné, de que cuando entra la electricidad forzosamente aparece un campo magnético dando vueltas. Entonces, pues esta onda se conoce como onda electromagnética. Siempre va a tener parte eléctrica y magnética juntas. El chico que las descubrió, pues usando más que nada matemáticas, su apellido era Maxwell, y se dio cuenta de que las matemáticas predecían que deben de tener la misma velocidad que la luz. Coincidencia, no lo creo, así que Maxwell se convenció de que la luz, de hecho, tienen que ser ondas electromagnéticas. La velocidad de la luz, apréndansela por favor, es de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Alguna pregunta? Yo sí. ¿Cuál es la No, diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una onda electromagnética que sí podemos ver y una onda electromagnética que no podemos ver? ¿cuál es la diferencia? Sí, ¿Sería la variación? como que la variación. Ya vimos Sí, ondas. bueno, ¿En qué más bien momento? la, Ok, ahí les va. La frecuencia. Sí, la diferencia es la frecuencia. Las ondas electromagnéticas que sí podemos ver tienen una frecuencia que cae aquí, en este rango que llamamos la luz visible. La luz visible de menor frecuencia que podemos ver es la luz roja. Luego ya saben, viene la naranja y la amarilla. Y después de eso viene la verde y la azul. Y por último, la de mayor frecuencia que nuestros ojos son capaces de ver es la luz violeta. ¿Ok? Antes de la luz roja está la luz infrarroja. Esa no la podemos ver. Es generalmente la que emiten los cuerpos calientes.
o algunos de nuestros aparatos para comunicarse entre ellos, por ejemplo, los controles de televisión. Aún antes, ¿sí? De frecuencia aún más baja que el infrarrojo, están las microondas. Las microondas generalmente son las que ocupamos en comunicación por celular, ¿ok? De todas las microondas que hay una frecuencia en particular que hace vibrar a las partículas de agua. Esas son, bueno, las que usa el horno de microondas. Y de frecuencia aún más baja están las ondas de radio, ¿ok? Esas tienen una frecuencia tan baja que su longitud de onda es muy larga. Mide de hecho varios metros. La de la luz visible es apenas unos cuantos cientos de nanómetros. Bueno, frecuencias más altas que la violeta se van a conocer como la luz ultravioleta, rayos ultravioleta. Y resulta que de aquí en adelante las ondas electromagnéticas tienen tanta energía que pueden, pues, alterar la composición molecular. Verán, los rayos ultravioleta pueden hacer saltar los electrones de sus átomos, lo cual podría desbaratar alguna molécula. Los rayos X, bueno, igualmente, solo que estos tienen más energía y pueden atravesar grandes porciones de la materia, así que son ideales para sacar fotografías de lo que hay en su interior. Y luego vienen los rayos gamma, que tienen tanta energía que podrían romper hasta un núcleo atómico. Entonces, estos tres tipos de onda electromagnética se les llama como radiación ionizante. La radiación ionizante es la que, bueno, podría causar cáncer en vista de que puede alterar la composición de nuestras moléculas de ADN. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? No, parece que no. Entonces, pues, bueno, dada la hora, creo que vamos a dejarlo ahí de momento. ¿Estamos, chicos? Sí, profe, perdón, es que ando copiando. Este es ya el último, el antepenúltimo tema, ¿verdad? Julio César. Sí, sí, nada Ok, más nos queda fluidos y óptica. perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, si quieres, lo vemos de hoy en 8, Ujú. y ya con eso. Y igual si te da tiempo en la próxima clase de física, hacer así como un súper repaso de los puntos que tú consideras que son más importantes. Sí, claro, si te sobra el tiempo, ¿no? En la clase. Claro, claro que sí. Entonces, bueno, terminaremos la próxima clase y hacemos así un repaso, un recuento de, bueno, todo lo que... Exacto. Exactamente. Pues te lo agradezco mucho, Julio César. Y chicos, entonces acuérdense de entrar al portal, darle y ya empezarle con los cuestionarios, más o menos si entran ahorita ya van a ir, pero van a ir viendo cambios alrededor del día de hoy, ¿no? Entonces, si empiezan mañana, pues estaría mucho mejor porque ya lo van a ver sin cambios, pero si quieren empezar, pues pueden entrarle de una vez. Y nos vemos mañana igual a las 6 para hacer también otro repaso de las de humanidades, ¿sale? Ok, pues nos vemos mañana. Gracias, Julio, y gracias a ustedes, chicos. Nos vemos mañana. Un placer. Hasta Ustedes, mañana, maestros, profe. hasta mañana. Gracias.